Hablemos entonces un poco acerca del profeta Abdías, cuyo tema general es el castigo de Edom. Pero hay que entender ciertos aspectos sobre Abdías y su profecía registrada en el libro. En primer lugar, Abdías tiene un contexto histórico impreciso, es decir, que no se puede determinar en qué fecha, no que escribió el libro, sino más bien lo que dice en su profecía, en qué tiempo histórico sucedió. Es impreciso. Lo mismo sucede con los primeros 3 libros que nosotros vamos a discutir en esta asignatura. Se ha propuesto lo siguiente. En el 587 a.C., la caída de Jerusalén, la invasión de Nabucodonosor en 3 etapas sucesivas, especialmente en la segunda invasión, que fue devastadora, como lo vamos a ver en un momento. Luego entonces del 587, después de la invasión babilónica, también se ha sugerido el periodo post-exílico, año 520 aproximadamente antes de Cristo. Y la última proposición respecto al contexto histórico, que todavía se considera impreciso, es finales del siglo IV antes de Cristo. Estas son las propuestas que hacen los eruditos respecto al libro. Ahora bien, que para el reinado de Roboam en el 926 antes de Cristo fue que el profeta habló, o más bien lo que se registra en el libro. Primera de Reyes 14:25 leemos: en el año 5 del reinado de Roboam, aconteció que Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén. Es decir, una primera invasión donde el profeta pudo haber dirigido su profecía a Edom por haber ayudado a los extranjeros en vez de ayudar a Israel, que era su hermano y que tenían también un acuerdo de paz. Entonces, esta invasión de este faraón invadió Jerusalén y se apoderó de los tesoros de la casa de Yahvé y de los tesoros de la casa del rey. Se lo llevó todo, incluso todos los escudos de oro que había hecho el rey Salomón. Pero esto ocurre en el siglo X antes de Cristo. Es muy tardío, pero se ha sugerido que la profecía de Abdías pertenece a este periodo o puede relacionarse con la invasión, porque el contexto de lo que está hablando Abdías dentro de su libro es precisamente una invasión donde Edom, en vez de ayudar a Israel, lo que hace es todo lo contrario y lleva a mucha gente cautiva también a la misma tierra de ellos. Número 2. También se ha propuesto en este caso en el reinado de Joram. El profeta Abdías habló durante el reinado de Joram, también en el siglo IX antes de Cristo, en el 853. En segunda de Crónica 21:7 leemos: pero Yahvé no quiso destruir la casa de David
a causa del pacto que había hecho con David y de conformidad con su promesa, que le daría una lámpara a él y a sus hijos para siempre. En sus días, Edom se rebeló contra el dominio de Judá e hicieron que un rey reinara sobre ellos. Es importante que durante el reino de David, el reino unificado, Edom era siervo de Israel y tenía que pagarle tributo. Luego entonces que viene el rey Roboam, el hijo de Salomón, y el reino se divide, entonces Edom, al ver la inestabilidad política de Israel, entonces decide rebelarse contra el yugo de los israelitas. Entonces lo que hicieron fue que establecieron un rey en Edom. Hay otro texto bíblico en el versículo 16 del mismo capítulo que dice: y Yahvé incitó contra Jorán el espíritu de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes y subieron contra Judá y la invadieron. Aquí vemos también una segunda invasión en el reinado de Jorán. ¿Quiénes invadieron a Jerusalén? Los invadieron los filisteos y los árabes. Y se llevaron todos los bienes que se encontraban en la casa del rey y también a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó ningún hijo aparte de Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Yahvé lo hirió con una enfermedad incurable en sus entrañas. Dos puntos importantes en esta segunda propuesta, y es que Edom hubo un tiempo que sirvió a Israel. Luego que vino la inestabilidad política en Israel, que el reino se divide, entonces también decide rebelarse contra ello y no pagar tributo y establecer un rey sobre ello. Al mismo tiempo, Yahvé, por la rebelión que ocurrió en los días después de la muerte de Salomón, también incitó a los filisteos y a los árabes para que invadieran el reino de Judá por los pecados del rey Salomón, que vino a pagar en los días de Roboam. Número 3. Aquí hay otro texto perteneciente al número 2 que también está en Amós. Así dice Yahvé. Recuerden que en el punto número 2 estamos hablando de los filisteos y de los árabes que invadieron a Judá después que Edom se rebeló. Entonces es interesante que en la profecía de Amós leemos: así dice Yahvé, por 3 impiedades de Gaza no revocaré. Así dice Yahvé, por 3 impiedades de Gaza no revocaré, sino por la 4ª, porque llevaron cautivo el cautiverio de Salomón para encerrarlos en Edom. Aquí vemos también una participación de Edom, entendiendo que esas 3 impiedades de Gaza se está refiriendo a los filisteos, ya que Gaza era una de las principales ciudades-estado de la comarca perteneciente a los filisteos. En el versículo 7 dice: enviaré un fuego sobre los muros de Gaza y devorará sus fundamentos. Exterminaré los habitantes de Azoto y al que empuña el centro de Ascalón, otra ciudad-estado, otra ciudad perteneciente a los filisteos, Ascalón. Volveré mi mano contra Ecrón, otra ciudad de los filisteos. Y en el residuo
y el residuo de los filisteos perecerá, dice Adonai Yahvé. Así dice Yahvé, por 3 impiedades de Tiro no revocaré, sino por la cuarta, porque encerraron al cautiverio de Salomón en Edom y no se acordaron del pacto fraterno. Enviaré un fuego sobre los muros de Tiro y se devorará sus fundamentos. Así dice Yahvé, por 3 impiedades de Edom no revocaré, sino por la cuarta. ¿Por qué? Porque persiguió a su hermano a cuchillo para destruir la matriz de sobre la tierra y arrebatar el testimonio. Retuvo perpetuamente su furia y guardó su rencor hasta el fin. Aquí Dios también utiliza al profeta Amós para hablar de ese resentimiento y para hablar también acerca de los filisteos, lo mismo que nosotros vemos en el libro de Abdías, filisteo, de la invasión en el reinado de Joram, a pesar de que estos libros fueron escritos en periodo distinto, pero como no se sabe cuál es la fecha exacta en la que ocurre la profecía de Abdías, algunos también la relacionan en el periodo de la profecía de Amós con este evento que aparece en el capítulo 1. Pasando entonces a la proposición, a la propuesta número 3, en el reinado de Amasías por el 790 antes de Cristo. Leemos en Segunda de Reyes 14:12. Y Judá fue derrotado por Israel y huyeron, cada uno a su tienda. Y Jehoás, el Joás que ustedes han leído en las escrituras, y Jehoás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y entró a Jerusalén y destruyó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos en total. Y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se encontraban en la casa de Yahvé y en los tesoros de la casa real. Tomó rehenes y volvió a Samaria. Aquí tenemos también otra invasión por el 790. Algunos dicen que la profecía de Abdías fue durante esta invasión y tomó rehenes, esos cautivos, aunque no se cita específicamente que fueron llevados a Edom o que Edom ayudó a destruir a los israelitas dentro del contexto de la invasión. Pero es una propuesta que se hace durante el siglo VIII, principio del siglo VIII antes de Cristo, por el 790. Número 4, en el reinado de Ezequías, en Segunda de Reyes 18:13, dice la escritura, en el año 14 del rey Ezequías, Senaquerib, que era rey de Asiria, subió contra las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Laquis: me he equivocado, retírate de mí y aceptaré lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 300 talentos de oro. Esto ocurre a finales ya del siglo VIII antes de Cristo, en el 701. Algunos también plantean que aquí fue que el profeta Abdías o el contenido de la profecía de Abdías ocurrió en este contexto de la invasión de Senaquerib, o el intento de invasión más bien. Y por último,
tenemos el último contexto, que el que se ha citado aquí en clase en el día de hoy, que es en el reinado de Joaquín, Joacín y Sedequías, que fueron los tres últimos monarcas del reino de Judá, perteneciente al linaje davídico, antes de caer en mano de los babilonios y de que ellos destruyeran también, los caldeos, todo el templo de Jerusalén, incendiaran la ciudad y se llevaran definitivamente a todos en Jerusalén. Segunda en Reyes 24:1, Segunda de Reyes: en sus días subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacín fue vasallo durante 3 años. Luego cambió de parecer y se rebeló entonces contra el rey de Babilonia. En el versículo 6 del mismo capítulo 24 de Segunda de Reyes dice: y durmió Joacín con sus padres. Entonces viene el segundo rey, Joaquín, que era su hijo, y reinó en su lugar. Verso 10. En aquel tiempo, entonces, cuando estaba reinando Joaquín, subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén, y la ciudad fue sitiada. Y Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó contra la ciudad cuando sus siervos la estaban sediando. Y Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia, juntamente con su madre y sus siervos y sus príncipes y sus eunucos, y en el año 8º de su reinado, el rey de Babilonia lo tomó prisionero y llevó en cautiverio a todo Jerusalén y a todos los príncipes y a todos los hombres de valor, 10,000 cautivos, así como a todos los artesanos y herreros, y quedó sino lo más pobre de la tierra, es decir, las personas más pobres. Entonces, en esta invasión, que fue ya la última, la que exterminó el reino de Judá definitivamente, algunos dicen que la profecía de Abdías se debe precisamente en esta invasión, que ocurre en 3 periodos. La primera fue cuando se llevaron a los príncipes, que ahí fue que se fue Daniel, Sadrat, Mesat y Abednego, todos ellos de la casa del rey Joaquín. Luego entonces, en el segundo periodo, que es Joacín, aquí Nabucodonosor arrasó prácticamente con todo. Solamente dejó unos cuantos en Jerusalén. Llevó mucha gente cautiva. Y en ese caos que sucedió en la segunda invasión, puede haber sido que Edom se alegró de Jerusalén, de Judá, y cuando los soldados de Nabucodonosor estaban atacando y matando a los habitantes de Jerusalén, que ellos huían, ahí es que los edomitas se ponían los caminos y lo acechaban. Y en vez de ayudarlo, entonces lo que hacían era que lo mataban. Y los sobrevivientes lo llevaron entonces cautivo también a su misma tierra de Edom. Y en este contexto es que el profeta Abdías habla su profecía. Y algunos sugieren que esto ocurre precisamente luego de la invasión babilónica. Finalmente, en el versículo 17 dice: el rey de Babilonia, y el rey de Babilonia puso como rey en su lugar a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías, que fue el último rey del linaje davídico. Entonces, tenemos 2 puntos importantes para nosotros identificar el periodo de los eventos y de la profecía de Abdías.
nosotros tendríamos que decidir cuáles de estos dos contextos históricos es que se desarrolla dicha profecía. Tenemos a Jorán, en el tiempo de Jorán, por el 853, donde los filisteos y los árabes invaden Jerusalén. Número 2, que viene siendo la 5 de la propuesta que cité anteriormente, los babilonios, en el 605 hasta el 587 antes de Cristo, que es donde Nabucodonosor invade el reino de Judá. Estas son las dos propuestas más acertadas respecto al contexto histórico en el que habla el profeta Abdías. La pregunta es, por ejemplo, en caso de que me la hagan o se la estén haciendo, profesor, ¿cuál de las dos propuestas? Son 5, pero la más cercana son estas dos. Yo ubicaría la profecía de Abdías en el periodo del reinado de Jorán, por el 853, siglo 9 antes de Cristo, en la invasión de los filisteos y los árabes, no en la babilónica. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Sí, una pregunta. Entonces, ¿por qué usted lo ubicaría de esa manera y no por los babilónicos? Guiándome precisamente por lo que registran los textos, porque en el caso de la invasión de los filisteos y de los árabes fue catastrófica en el siglo 9 antes de Cristo. De hecho, en el caso de los babilonios, Abdías no hace precisamente alguna referencia que debió de hacerla. Y también entendiendo que el profeta post-exílico, prácticamente y antes del exilio, era Jeremías. Entonces Jeremías fue que abarcó durante todo este periodo. Y según lo que se registra en el mismo libro del profeta, Jeremías era la voz de Dios durante este periodo. De hecho, la profecía de Jeremías no solamente se limita al lugar geográfico de Jerusalén, sino también que se va fuera, se va también a Egipto a profetizar y a hablarle a los que habían huido de la invasión de Nabucodonosor, que no habían permanecido en Jerusalén por miedo a la destrucción total. Entonces Jeremías mismo tuvo que mudarse a Egipto y allá lo envió Dios. Entonces, durante este periodo finales de la monarquía de Israel, Jeremías prácticamente fue uno de los profetas estrella durante este periodo. Entonces, en el caso de Abdías, Abdías no hace ninguna referencia específica a los babilonios. Entonces, por ese punto, y también por el primero que cité respecto a la crueldad de esa invasión de los filisteos y los árabes, prefiero la primera proposición, la primera propuesta, filisteos y árabes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me pueden levantar la manita? Yarvani tiene la palabra. Profesor, también, según los eruditos, dice que el tiempo del profeta Abdías, él da la profecía, pero no era que se vivía una convulsión social como el caso de los babilónicos. Como dijo usted, con ese hecho tan grave de que te invadan no una, dos veces y más. Tres veces en total. Tres veces, totalmente, un mismo pueblo, y te deje la ciudad vacía prácticamente. Yo creo que ningún profeta o escritor va a pasar eso por alto. Entonces, yo voy más con usted en el hecho del siglo 9,
por motivo a que no había tanta convulsión social. Ya ellos estaban acostumbrados a los ataques de los filisteos, porque eso viene de antaño, y él más se prescribe a hablar acerca de lo que hacía Edom, de la afrenta que hacía Edom. Por eso yo también creo que más se va por el siglo IX, el reinado de Joram. Muy bien, sí, así es. ¿Algún otro comentario? Bien, si no tienen algún comentario, entonces vamos a continuar. Prefiero, como le dije, la primera propuesta, que viene siendo la segunda de las 5 propuestas que se hacen respecto al contexto histórico en el que habla el profeta Abdías. Es imposible, así como usted cita, Yarvani, que en medio de tanto tumulto, de tanta inseguridad durante el periodo babilónico, desde el 605 hasta el 587, algunos dicen 586, pero la fecha es aproximada, no hay información de que el profeta no se indigna contra los babilonios. Por ejemplo, tenemos el caso del profeta Habacuc, que es contemporáneo con el profeta Jeremías. Y el profeta de Habacuc, o la profecía de Habacuc, el contexto histórico, usted lo lee y usted se da cuenta el sentimiento, la ira, la rabia que tiene Habacuc preguntándole a Dios que por qué deja, ve la maldad y ve cómo saquean y destruyen y Dios no dice nada. Entonces, en este contexto tumultuoso de inseguridad social y política, el profeta Abdías no se expresa de esa manera. De hecho, solamente habla acerca de una invasión y que los edomitas están ayudando a esa nación que invadió a Israel. Pero Habacuc no, Habacuc expresa totalmente su rabia, su ira, su enojo. Y ahí es que Dios les responde que el justo vivirá por la fe. Una respuesta contundente para el profeta. Entonces eso no lo vemos realmente en el libro de Abdías. Vamos a escuchar a Robert, que tiene la manita levantada. Sí, profe, volviendo un poquito atrás con referencia al orden cronológico, ya sabemos que los textos no fueron organizados de la manera como tenemos la Biblia hoy en día. Cercano a los judíos lo organizaron de manera diferente y usted presentó alguna propuesta, entre ellas un orden cronológico, pero también un orden cronológico temático. Pero usted no aclaró de todos los órdenes, se vieron todo como de manera opcional, o sea, no sé si fue que yo no entendí, usted no puntualizó un orden estricto, aunque lo más conveniente, supongo yo, es seguir un orden cronológico, ¿verdad? Para saber cada uno de los acontecimientos. Y aparentemente, pues todos esos tipos de orden y de grupos que usted enseñó, por lo menos tienen en común que terminaron con Malaquías. Entonces, volviendo atrás, ¿cuál de esos órdenes usted recomienda, por lo menos de estos dos? ¿El orden cronológico o el orden cronológico temático? Sí, gracias por la pregunta. De hecho, usted parece que no me escuchó, pero sí lo dije cuando estaba explicando esa parte. El número 3, que es el cronológico temático, para mí es el más factible porque no solamente te presenta la cronología histórica en la que escribe el profeta, sino también que el mismo contenido respecto a las profecías te la organiza de una manera sistemática. Entonces, esto permite dar un seguimiento a cada una de las profecías. Recuerden que muchas profecías están relacionadas con un solo pueblo, por ejemplo. Entonces, en una primer profecía
Dios da una advertencia. En otra segunda profecía, Dios envía el castigo. Y en una tercera profecía, Dios habla de la restauración. No solamente en el caso de las profecías relacionadas con Israel, sino también con naciones seculares, naciones que convivieron juntamente con Israel durante este periodo. Es decir, que esos tres pasos, la advertencia, el castigo y la restauración, no solamente dentro de las profecías se aplica a Israel, sino también que podemos verlo para otros pueblos en los cuales el Señor también emite a través de los profetas alguna profecía. Y el estudio que yo recomiendo es precisamente el último, aunque el segundo, el cronológico, también es importante y es muy similar, porque la diferencia está entre el cronológico y el cronológico temático, es que este último te organiza las profecías, el contenido de las profecías de una forma sistemática. ¿Alguna otra pregunta? Bien, tenemos aquí entonces la ubicación geográfica del reino de Edom. Aquí hay varios reinos contemporáneos. Está el reino de Israel en la parte norte del mapa y también en la parte sur tenemos al reino de Judá. Está el reino de Amón, los amonitas, también está el reino de Moab, los moabitas, están las tribus árabes, los estados filisteos, el reino arameo de Damasco, el imperio asirio y los pueblos contemporáneos de Israel. Pero en la parte sur del mapa de la tierra de Canaán tenemos al reino de Edom. Y en la parte inferior hay una pequeña estrellita donde tiene un nombre de una antigua ciudad, porque esta parte queda entre las rocas, una zona montañosa donde se construyeron algunas ciudades. Por eso es que la profecía de Abdías habla de lo tan seguro que estaba el reino edomita, porque había construido su ciudad entre las rocas. Aquí tenemos también la antigua ciudad de Petra, que usted también puede conseguir esa imagen en internet, y vamos a ver también las viviendas de los edomitas, que tanto Abdías se refiere a ellos, la seguridad en la cual ellos vivían. Pero antes es importante citar Génesis 25:30 acerca de Edom. Y dijo Esaú a Jacob: estoy cansado, déjame tragar ese rojo. En este caso, la comida. Por eso su nombre se llama Edom, o es llamado Edom. De manera que el pueblo edomita es descendiente de Esaú, el hijo de Jacob, como se ha citado anteriormente. Y leemos también en Génesis 36:8, así que Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Y estos son los descendientes de Esaú, padre de los idumeos, en el monte de Seir. Hay muchas profecías bíblicas que se refieren al monte de Seir. Y cuando se refiere a este monte, se está refiriendo a los edomitas que habitaban en esa tierra, es decir, los descendientes de Saúl. Entonces aquí el texto bíblico claramente plantea de que los edomitas son descendientes de Saúl y que la ubicación de ellos es en el monte de Seir, y que también los idumeos, ese pueblo también perteneció a Esaú. Hay otro texto bíblico, solamente voy a leer la parte que esté en rojo para aprovechar el tiempo.
Y antes, Génesis 36, 31, y antes que un rey reinara sobre los hijos de Israel, estos fueron los reyes que reinaron en la tierra de Edom. Un dato importante, es decir, Edom formó un reino mucho antes que Israel creara una monarquía en Israel. En el versículo 40 del capítulo 36 de Génesis dice: estos son los nombres de los jeques de Saúl, por sus tribus, por sus regiones y por sus naciones. Y si usted lee el versículo 22, ahí comienza a citar hasta el versículo 39 un sinnúmero de reyes que reinaron en Edom. De manera que muchos escritores, en el caso arqueólogos, como vamos a ver en un momento, comprobaron que el reino, arqueológicamente, que el reino de Edom existió o existía desde el siglo XII antes de Cristo hasta el siglo IX. Ya habían establecido una monarquía en esta región. El versículo 43 dice que Saúl es padre de Edom. Este es un arqueólogo israelí, Ezra ben Yosef, es decir, Esdras, hijo de José. Él es quien plantea, según las investigaciones arqueológicas, que desde el siglo XII hasta el siglo IX, también siglo XI, los edomitas establecieron un reino. Esto es lo que él plantea, según la investigación arqueológica. Nuestros resultados prueban que ocurrió antes de lo que se pensaba y de acuerdo con la descripción bíblica. ¿Por qué? Porque la descripción bíblica acerca de Edom parte precisamente del siglo IX y las investigaciones arqueológicas y los descubrimientos vinieron a revelar pues que ellos existían o que existía un reino desde el siglo XII hasta el siglo IX, que es donde aparecen en el relato bíblico en respecto al reino de Israel. Otro comentario expresa: la riqueza del reino parece haber sido construida sobre una red de alta tecnología de cobre, el recurso más valioso de la región en ese momento. Es decir, que los edomitas manejaban lo que era el cobre, indispensable para la época, porque este hierro pues servía también para la defensa. Por eso quizás en el contexto que habla el profeta Abdías, en el momento que ocurre la invasión en Jerusalén, que los israelitas comienzan a huir de la invasión, quizás por la preparación militar que tenían y los instrumentos de guerra, comenzaron entonces con el cuchillo, como dice el texto, a matar y asesinar a los israelitas que venían huyendo de la invasión en vez de ayudarle. Entonces, este descubrimiento arqueológico pues arrojó luz de que ellos poseían una alta tecnología respecto al uso del cobre para la época. También concluye que la fundición del cobre era esencialmente de alta tecnología en los tiempos antiguos. Es decir, que no solamente los edomitas lo utilizaban. Este es el lugar del descubrimiento arqueológico donde se encontraba Edom, parte del territorio. Y aquí tenemos las viviendas y las construcciones entre las rocas donde los edomitas se sentían seguros. Y de ahí es que el profeta le habla que de allí
dice el Señor, te sacaré y te destruiré, porque ellos estaban muy seguros dentro de estas montañas, porque la construcción de ellos estaba entre las rocas. Difícil de qué? De invadir, pero de ahí el Señor lo sacaría y se vengaría de la maldad que le hicieron a los hijos de Israel en la invasión mientras huían del enemigo. Tenemos otra imagen de Edom entre las rocas y finalmente hemos concluido esta parte. Este es Jorán. Lo vamos a dejar hasta aquí, que es la segunda propuesta que ya ustedes vieron del periodo en el cual pudo haberse originado esta profecía. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer o algún comentario para finalizar. Profe, después de lo escuchado, yo creí, era uno de los que pensaba que este profeta Díaz había dado su profecía en los tiempos en que Israel había sido invadido por los babilonios. Sí, me tenía así, hasta no investigarlo, hasta no escuchar a usted. Pero la exposición suya estuvo muy bien clara con relación a que en los días de Jorán, en esta fecha de 853, fue la más probable fecha. Dice más probable porque no hay fecha exacta. Fue lo más probable de que fuera la invasión de los árabes, los filisteos a Israel en esa fecha que profetizó el profeta Abdías. Muy bien. Son las investigaciones y los datos que tenemos hasta el momento. Fernandito, ¿tiene algún comentario? Ángel David, que lo veo calladito en el día de hoy. Esmelda, Gianni, Darleni. Bien, vamos a escuchar entonces a Fernandito. No, profe, realmente solamente quiero decir que lo que usted explicó está bastante claro, aunque creo que por lo menos yo necesito ver algunos documentales y videos que aparezcan en internet para seguir reforzando esos conocimientos, porque creo que es mucha información, me parece a mí. Sí, muy bien. Gracias, profe. Muy bien, gracias por su comentario. Pues, Juan Isidro, yo lo voy a asignar entonces, como usted no pudo exponer el libro de Abdías, Sí. yo le voy a asignar el libro de Joel para la próxima semana. No me cambia Miqueas, profe. No, solamente el libro de Joel para Juan Isidro y luego el segundo expositor de la clase 2 que ya debe de tener asignado en Teams cuál es el libro profético que le corresponde. Bien, vamos a escuchar entonces a Ángel y luego a Gianni y nos despedimos. Bien, buenas noches, profesor. Gracias por la palabra. La clase de hoy estuvo excelente. Es como dijo nuestro compañero, hay que leer todos estos libros y más en el orden que usted nos lo está indicando. Y con relación a la exposición, yo soy el segundo expositor la semana próxima con Jonás y Amós. Muy bien, excelente. Gianni tiene la palabra. Sí, profesor, me gustaría que por favor me asigne el libro correspondiente. Creo que soy la única ya que no tiene el libro asignado. Gracias. Sí, está bien. Tengo que verificar a ver cuál libro es el que le corresponde. Pues hermano, no tenemos más tiempo en el día de hoy. Bendiciones para todos. Descansen y el Señor sea con ustedes y le ayude en este estudio. Buenas noches. Amén. Igual, profe. Amén, igualmente. Amén.